Hola gente, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Rocío, soy argentina y vivo en Inglaterra. Y hoy voy a estar respondiendo algunas de las preguntas que ustedes tienen sobre las visas para venir a vivir, trabajar y estudiar en Reino Unido o en Inglaterra. Este video va a estar basado en la información que di en otros dos videos anteriores sobre las visas para venir a vivir, estudiar, trabajar en Reino Unido, y otro video que hice una entrevista a una chica sobre la Skilled Worker Visa, que es puntualmente para trabajo, así que se los voy a dejar por acá arriba o por acá abajo. En mi cuenta de Instagram les pregunté a ustedes si tenían algunas dudas y hoy voy a estar respondiendo esas preguntas que me mandaron, y también voy a hablar o voy a responder algunas preguntas que también me van mandando por privado, que por lo general se repiten, así que creo que está bueno responderlas, y también cosas que me van dejando en los comentarios. Así que empezamos. Primera pregunta, Agustina me dice: ¿la Skilled Worker Visa sirve para profesionales de hotelería, gerente de hotel? Es una pregunta. Sí, si ustedes van a la página del Reino Unido, que se las voy a dejar por acá abajo, que siempre tiene la información actualizada y la información oficial, ahí explica y da una lista de todas las profesiones, oficios de los que uno puede llegar a tener para aplicar a esa visa. Como ustedes saben, cada visa de trabajo para el Reino Unido es para cierto tipo de trabajos. Por ejemplo, tenemos la visa que es de trabajo por temporada para trabajar en el campo, la visa que es la Skilled Worker Visa, que es esta, que es para 5 años, que tienes que tener un sponsor, etcétera, que es para estas profesiones. Hay otra visa que es especialmente para gente que trabaja en salud, médicos, enfermeros, etcétera. Y para esta, la Skilled Worker Visa, yo vi que sí aceptan gerentes de hotel. El tema es que en hotelería acá en Inglaterra hay muchísimo. Lo que pasa es que con el tema del Brexit, todo lo que es hospitality, bares y hoteles se están quedando sin trabajadores. Así que, como siempre digo, yo creo que en algún momento Inglaterra se va a tener que dar cuenta de esto y va a tener que organizar una especie de visa que sea por lo menos para trabajo temporal, para gente de trabajos no cualificados, para trabajar en bares, etcétera, porque realmente hace mucha falta en este momento. Ahora que están abriendo todo después de la cuarentena se nota. Y lo que es gerente, si uno es gerente, así como bastante jefe, dicen que sí, que si tenés esa profesión podés. Lazy Paps dice: ¿cuántos visados diferentes existen? Él también tiene un canal de YouTube y habla sobre Inglaterra bastante. El otro día estuve charlando con él, súper buena onda, así que se pueden pasar por su canal. Y visados diferentes, ¿cuántos son? No sé, son muchos, porque entre los visados de estudio, la visa de esposa o de esposo, la visa que es para el trabajo y los otros trabajos, etcétera, termino el video y te lo dejo por acá abajo para ver cuántos son, pero son varios. Lulu dice: ¿crees que se vaya a agilizar el tema de las visas para au pair en algún momento? Au pair o como lo pronuncien, es básicamente venir a trabajar de niñera o niñero. Básicamente lo que es au pair es, por lo general, se da en varios países de Europa y en Estados Unidos también, y en Canadá y en otros países. Que si uno tiene la facilidad de ir, puede llegar a trabajar como niñera o niñero en una casa. Y hay una página que es oficial en la que uno se tiene que meter, buscar una familia, charlar con la familia, saber cuántos les van a pagar por semana, y también por lo general les dan casa y comida, etcétera. Entonces como que el pago semanal es muy bajo, puede ser 70, 80 libras, bueno, dependiendo de cada familia, ¿no? Y hay familias que te van a pedir que cuides a los chicos de tal día, tal hora, y hay gente que se abusa. He escuchado muchas cosas malas también del tema de au pair, y eso depende bastante. Acabo de revisar la página oficial del Reino Unido, del gobierno, y lo que dice es que está viviendo legalmente en Inglaterra una familia con hijos solamente puede contratar a una persona niñera, niñere, si es europeo, que estaba viviendo acá antes del Brexit, con el pre-settle o settle status, si tiene visa, ya sea de estudiante o si es otra persona británica, si es legal para vivir acá. Y ahí la página dice muy claro que no se puede contratar a ninguna persona como au pair si esa persona está con visa de turismo o sin visa de los países que no necesitan visa para venir a viajar, que por ejemplo tienen hasta 3-6 meses para estar en Reino Unido. Y ahí lo explica muy bien, que eso es ilegal y que no se puede hacer. El tema es que hay mucha gente que viene acá con la visa de turismo, y de hecho muchas personas, muchos de ustedes me preguntan: me voy a ir con la visa de turismo a Inglaterra y voy a trabajar de au pair, entonces nada, me voy a hacer unas libras. La página dice que es ilegal. Yo conozco mucha gente que lo hace y que no tuvo ningún problema. El tema es que si no tenés el pre-settle, o si no estabas acá antes del Brexit, o si no tenés ninguna visa de trabajo, se supone que
que no podés y podés llegar a tener problemas. Y respecto a esto, conozco una chica que le pasó algo bastante feo, de que vino acá, estuvo trabajando como niñera en una familia bastante mala. No todos los casos son malos, pero hay casos que sí, que les puede ir mal, y que la chica se quedó sin casa, sin nada, que no sabía a dónde ir, casi sin dinero, porque tampoco es que te pagan mucho. Entonces claro, se quedó en la nada y sin visa, y bueno, la pasó bastante mal en ese momento. Ahora está bien, pero a eso me refiero. Se supone que si están con visa de turismo no pueden hacerlo. No sé, chicos, yo tampoco les puedo decir háganlo porque... Y también me llegan muchos mensajes de voy a ir con visa de estudiante, puedo trabajar de au pair. Bueno, hay que fijarse cada visa. Hay visas que son de estudiantes o de trabajo que te dejan hacer este tipo de trabajo de niñero y otras que no. Entonces siempre hay que revisar cada visa, cada caso particular. Como ustedes saben, yo no soy ni abogada especialista en inmigración, ni siquiera soy abogada. No trabajo con turismo, no trabajo para el gobierno de Reino Unido ni nada. Lo que siempre digo, yo siempre saco la información, la leo, trato de resumirlo y tratar de explicárselo a ustedes para poder ayudarlos. Y eso es lo que dice la página del gobierno. Entonces yo conozco mucha gente que lo hace, no se los puedo recomendar porque pueden llegar a tener problemas, por supuesto, y no está bueno que eso pase, pero sí, hay mucha gente que lo hace, chicos, y es la realidad. También hay otras preguntas que me llegan como ¿puedo ir y estudiar un curso corto de inglés y trabajar como au pair de la manera ilegal? Sí se puede. Te conseguís una familia, venís como au pair, ese tiempo que estás trabajando, que estás estudiando el curso, que ponerle que sea, no sé, 5 o 6 meses, te quedas viviendo con ellos y te dan de intercambio, ahí no sería tan ilegal, de intercambio vos les cuidás a los chicos por el día o las horas que sean o los fines de semana y te dan casa y comida. Yo creo que ahí eso no sería tan ilegal, pero si te están pagando en negro, o sea, están pagando en cash in hand, y sí, no es lo más legal del mundo. Pero como dije en otro video sobre desmintiendo cosas de Reino Unido, desmintiendo UK es el nombre, hay trabajo ilegal acá. Entonces no es que no pasa, pasar pasa, el tema es que tampoco está bien y tampoco se los puedo recomendar, si me entienden. Lo dejo a tu criterio. Lo deja también a mi criterio. Lo dejo a tu criterio. Lulu también pregunta, ¿es posible que una empresa te sponsoree si no tenés estudios profesionales pero sí cursos? Bueno, respecto a las visas de trabajo, si ustedes van a venir por trabajo, hay muchas visas que no se necesita tener un curso o un máster en algo, sino que simplemente ustedes puedan demostrar que saben de su currículum, de qué trabajaron, etcétera. Hay mucha gente que trabaja y se especializa en cosas que no estudió, entonces no necesariamente te van a pedir estudios. Por supuesto que tener estudios, por ejemplo para la Skilled Worker Visa, si tenés un máster suma puntos. Recuerden que la Skilled Worker Visa es una visa de sistema de puntos y tenés que tener 70, y ahí incluye que sepas inglés, que hayas rendido el examen y que esté comprobado que sabes inglés. Está también el tema del salario que te van a proponer según el sponsor. También por otro lado, si tenés un máster o una carrera universitaria que esté relacionada con eso, te ayuda porque te da más puntos, creo que te dan 10 puntos más, entonces es importante. Pero en sí, la empresa, que es el punto número 1 para conseguir la visa, el sponsor puede que les interese, sí, que no tengas estudios en eso, pero que seas como muy bueno en ese tema. También hay muchas profesiones y oficios que están en la lista de trabajos para el Skilled Worker Visa, que no son profesiones que tenés que estudiar una carrera de 5 años y 2 máster. Entonces, habría que ver el caso particular de cada uno, qué es lo que uno sabe hacer y no. Cande dice, ¿cuáles son los puestos de trabajo que se ofrecen para sacar la visa y poder ir a trabajar allá? Bueno, de nuevo, vayan a esos videos que hice sobre las visas. Está por un lado la Skilled Worker Visa, que es una visa para todo el mundo, las horas también, pero es una visa que es para profesiones especiales. Les dejé en ese video toda la información en la cajita de descripción y ahí van a ir a la página del gobierno, van a Skilled Worker Visa, va a aparecer un link que dice cuáles son las profesiones que ustedes pueden tener para aplicar a esas visas, y después van a tener que buscar sponsor, y una vez que encuentren el sponsor van a poder aplicar para la visa. Entonces, por ejemplo, en esa visa, para la Skilled Worker Visa hay varias, hay bastantes, creo que son como 1000 tipos de profesiones diferentes. Después tenés la visa que es para trabajar en el campo, tenés la visa que es para enfermeros, la visa para medicina, para gente que trabaja en medicina, tenés la visa que es especial para gente que trabaja en medios de comunicación, etcétera. Entonces va a depender mucho de eso. Es muy costoso conseguir la visa, ya sea en cuestión de trámites y dinero. No puedo mentir, si ustedes tenían pasaporte europeo era mucho más fácil venir antes del Brexit, sinceramente. No era fácil, pero uno llegaba acá, entraba fácilmente porque había libre
libre movilidad de inmigrantes europeos, entonces llegabas con tu pasaporte y no te pedían nada, y una vez que estabas acá hacías el pre-settle o el settle, dependiendo de cuántos años hayas estado, National Insurance Number, y ya está, sos legal. Ahora, con el tema de las visas para los europeos, porque esto solamente cambia para los europeos, porque creo que también mucha gente se confunde y cree que el Brexit es malo para todo el mundo, y en realidad no. El Brexit solamente es malo para los europeos que querían venir al Reino Unido, pero para todo el resto del mundo, todo el resto de países fuera de la Unión Europea, siempre fue igual, con visas, y ahora sigue igual. Lo único bueno que yo creo que está bueno del tema del Brexit para la gente que no tenía pasaporte europeo es que antes uno no podía competir con alguien que tenía la misma profesión y que tenía pasaporte europeo, porque para ese empleador o esa empresa era mucho más fácil contratar a un europeo y ya está. Entonces yo creo que ahora se abre eso y se abre el campo para todos. El Brexit tiene un lado malo y un lado bueno. Ahora, respecto a la visa, si es caro, la mayoría de las visas son caras, hay que pagarlas. No es tan fácil conseguirlo en tema de trámites. Si van a ver el video que le hice la entrevista a Caterina sobre la Skilled Worker Visa, ella cuenta todos los pasos que tuvo que hacer y todo el dinero que fue pagando para la visa, y sinceramente es bastante. No voy a mentir, es bastante. Pero bueno, si ustedes realmente quieren venir a Inglaterra y es su sueño, es eso, chicos, es ahorrar y trabajar y hacer todo el proceso. No es fácil, tampoco les voy a mentir, no les voy a decir que es para todo el mundo. Yo creo, por ejemplo, no quiero como ser todo el tiempo autorreferencial, pero si a mí me hubiese pasado esto de tener que pedir una visa para vivir en Reino Unido, a mí me hubiese costado un montón. Sí, seguramente me den una visa porque tengo los estudios, tengo esto, tengo lo otro, pero respecto al tema del dinero, es muchísimo dinero. Yo no sé si lo hubiese podido pagar, y también no sé si hubiese estado dispuesta a pasar por todo ese proceso y trámites, etcétera. Yo sí hubiese hecho todo esto para vivir, no sé, en Corea del Sur o en Japón. Pero no por Inglaterra, sinceramente. Me hubiese ido a otro país de Europa, porque yo tengo dos pasaportes, tengo dos nacionalidades, entonces como que se me abren un poco más las puertas. Sé que no es el caso de todos igualmente, sé que es una especie de privilegio, pero es eso. Si realmente quieren, sí, es costoso, es difícil, pero no es imposible, y yo creo que eso es lo más importante, entender que no es imposible y que si realmente quieren lo pueden lograr, con mucho esfuerzo, ahorrando muchísimo dinero. Yo sé que si ustedes vienen, por ejemplo, a otro país de Europa con euros o lo que sea, es mucho más simple que venir de países de la América Latina, que no tenemos ni euros ni dólares ni nada, y que el cambio no nos favorece para nada. Yo sé que hay una diferencia ahí bastante importante. L de Lina, ¿Elina será? Dice, ¿se puede ir a estudiar inglés y trabajar mientras estudia inglés? Dependiendo de la visa, si es un curso corto, se supone que no puedes trabajar, pero creo que hay una visa que sí te permite trabajar, así que va a depender de qué visa pidas. Si es un curso corto de inglés, no. Es más, te piden que demuestres que tenés el dinero para sobrevivir acá y pagar el alquiler y pagar tus comidas y tus gastos antes de viajar, así que se supone que no puedes trabajar legalmente. Siguiente pregunta. Debbie dice, si quieres venir a UK a trabajar y no tienes ningún settlement, ningún pre-settle o settle status para europeos, ni NI, National Insurance Number, ¿cómo se puede hacer? Bueno, la única manera en este momento es con visa. Con visa, ya sea de trabajo, visa de estudio, o porque tengas a un familiar, esposo, esposa, papá, mamá, lo que sea, abuelos, hijos, y que vos seas dependiente de estas personas. Y aunque suene muy feo el tema de ser dependiente, se refiere a que esa persona tiene que demostrar que vos vas a depender de esa persona, o sea que no vas a poder trabajar por un tiempo, lo que sea, o que esa persona tiene todo el dinero y te puede dar hogar y todo. Entonces no es tan fácil, pero la única manera, si ustedes no estuvieron viviendo en Reino Unido antes del Brexit, antes del 31 de diciembre del 2020, es con visa. Y ahora es igual para todos, como les decía, para todo el mundo. Lo bueno es que las visas son para todos igual. Podemos decir que los europeos no tienen privilegios, sino que todos tienen que pasar por el mismo proceso, por lo cual está mal para los europeos, pero bien para los otros. Quiero vivir en UK. Si ya estando allá como turista puedo solicitar visa después de un tiempo. Ah, ok. La pregunta dice, si voy como turista a Reino Unido, o sea, si llegan a Reino Unido como turistas, se quedan un tiempo y después quieren pedir la visa para trabajar, supongo que se refiere. No, todas las visas, por primera vez piden esa visa de trabajo, por ejemplo, de estudios, sí o sí la tienen que hacer fuera de Reino Unido y pedirlo en el país del que ustedes vengan, de donde tengan el pasaporte. Entonces, por ejemplo, si son mexicanos o colombianos, tienen que pedir la visa
visa desde Colombia o de México o del país que vengan, así que no se puede venir como turista, quedarse un tiempo y después tratar de buscar una visa. Lo que sí se puede hacer como turista, que eso también me lo preguntan, es de alguna manera buscar trabajo, pero no buscar trabajo y quedarse acá trabajando, sino que pueden empezar a hacer contactos, conocer gente, hablar, consultar, ir a las empresas y preguntar. Entonces tal vez ustedes ya estando acá contactan con alguna empresa, por ejemplo vienen acá de vacaciones, están contactando con una empresa y les dicen, bueno miren, yo necesito la visa de trabajo y necesito que ustedes sean mi sponsor, ¿están dispuestos a hacer esto? Pueden hacerlo, porque recuerden que no todas las empresas están habilitadas para ser sponsor en Reino Unido, así que depende de la empresa también. Y bueno, tal vez puedan hacer eso, como hacer contactos, consultar, y si les dan el ok, sí, se vuelven a su país, tramitan toda la visa y vuelven. Todas las visas, cuando se pide por primera vez, se pide en el país de cada uno. Una vez que ya están acá con esa visa, se tiene que renovar o van a cambiar de visa, pero ya estando acá con una visa, es como que la renuevan o cambian de estatus de visa, digamos. Pero cuando se pide una visa por primera vez, siempre del exterior. Otra pregunta que me hicieron es el tema de los costos de la visa, ¿se pagan dólares o libras? Esto depende, porque hay países que, por ejemplo, si ustedes están en Europa, Skilled Worker Visa, las visas te las cobran en euros y después lo pasan a libras, y en América Latina por lo general te lo cobran en dólares, porque bueno, no tenemos la mejor moneda del mundo, y también para que sea todo igual, digamos, aunque bueno, hay países que los favorece que paguen en dólares y a otros no, como el mío, por ejemplo. Depende, igualmente cuando comiencen todo el trámite de la visa, les van a poner en qué moneda tienen que pagar, y seguramente tengan que tener este tipo de monedas en su cuenta de banco, como una cuenta de ahorro en dólares o en euros o lo que les pidan. Y también dependiendo del país puede ser que se lo piden en libras, así que depende en realidad de cada país de ustedes, porque ustedes tienen que comenzar el trámite de la visa en su país, entonces va a depender de eso. Hay otra pregunta, me la mandaron por Instagram pero por privado, no voy a decir el nombre ni la voy a mostrar ni nada porque fue una conversación, pero me parece bastante interesante este tema. Una persona que me preguntó, me contó que tenía una visa de trabajo, que consiguió su sponsor, que está trabajando en una empresa pero que no le gusta la empresa y que se quiere ir a otra empresa o no sabe qué hacer. También esta persona me preguntó por el pre-settle, que no sabía si tenía que aplicar o no, y ustedes ya saben que el pre-settle y el settle solamente es para europeos. Si ustedes están con visa, se supone que es porque no son europeos y porque estaban acá con otro tipo de pasaporte, así que lo del pre-settle no sirve en ese caso ahora porque tienen visa. Ahora, con el tema de la visa de trabajo, si ustedes tienen un sponsor, se supone que tienen un contrato por 2, 3, 5 años y tienen que quedarse con esa empresa. Puede pasar que la empresa los eche y que cancele el contrato, por supuesto, o puede pasar que ustedes se quieran ir. El tema es que no es tan fácil cambiar de sponsor, y si ustedes van a cambiar de empresa van a tener que prácticamente como renovar esa visa y volver a empezar todo de nuevo. Bastante más económico, pero creo que ese es el caso. La otra opción sería como esperar que pasen esos 5 años. Por ejemplo, si la empresa, el sponsor, te da un contrato de 5 años, una vez que terminan los 5 años ya puedes pedir la residencia en Reino Unido, entonces ya no vas a depender tanto del sponsor, pues ya tenés como la residencia y puedes vivir acá. Depende mucho también de la persona, del gobierno, si en ese momento te va a dar la residencia o no, y también es un trámite caro y hay que hacer examen, etcétera, pero bueno, la posibilidad está. Otra pregunta que me hicieron es: hola, yo estuve viendo tus videos de YouTube, quería saber dónde busco las empresas que está. Y se cortó el mensaje porque me lo mandaron por Instagram, por las historias. Yo creo que se refiere, porque esto es lo que más me preguntan, a dónde encontrar las empresas que son sponsor para la Skilled Worker Visa o para la visa que sea. Básicamente están todas las páginas de internet para buscar trabajo. Van a tener que mandar currículum, van a tener que hablar con las empresas, le van a tener que explicar la situación, les van a tener que decir que ustedes quieren una visa de trabajo, entonces que necesita un sponsor. Y como les decía antes, no todas las empresas en Reino Unido pueden ser sponsor. Para que una empresa sea sponsor, tiene que pagar al Reino Unido, tiene que pagar algo, y por lo general no es barato. O sea que no es que una empresa familiar chiquita va a pagar 10.000 libras para traer inmigrantes de otros países. No es tan fácil. Ser sponsor, como no es tan fácil, puede ser que les digan que sí o que no. Que esto es lo que está bueno ahora con el Brexit. Antes del Brexit, claro, la empresa decía: yo no pago nada, tengo a los europeos acá, contrato europeos. Ahora es como todos igual, así que no es tan difícil. Es buscar trabajo de lo que estés buscando, siempre y cuando sean los trabajos que son elegibles para la Skilled Worker Visa, por ejemplo, para la visa que sea de trabajo, y aplicar, enviar mail, no parar. Si pueden ser de sponsor y les dan el ok, van a tener que hacer todo el trámite con ellos, y una vez que les entreguen como el certificado de sponsorship, ya van a poder aplicar a la visa con eso.
¿Qué es lo más importante? Yo creo que una vez que ya demuestran para la visa que tienen ese certificado del sponsorship y que tienen el inglés nivel B1, que no es tan difícil, la visa la tienen que tener casi asegurada. Es muy difícil que te la denieguen tan rápido si tenés todo. Y otra de las preguntas que me hacen, que bueno, no la tengo acá, pero es ¿qué pasa si aplico a la visa, pago todo y después me dicen que no me la van a dar? Bueno, por ejemplo, para la Skilled Worker Visa, lo primero que te piden es el certificado de sponsorship, o sea que ahí ya no pagaste nada. El examen de inglés, bueno, tenés que pagar el examen de inglés, pero no es que pagaste al gobierno o pagaste a la embajada para algo, o sea, es un examen de inglés y que te sirve por un par de años también. Entonces, y si no tenés estas dos cosas, no te cobran o no te aceptan el pago del NHS, la salud pública, ni tampoco te aceptan el pago de la visa, ni tampoco te aceptan el pago de datos biométricos, etcétera. Como es una cadena, no es que pagas todo junto y después te dan el ok o no. Bueno, sí, te la pueden llegar a negar, por supuesto. Uno cuando aplica una visa les puede ir bien o mal, como por ejemplo, no sé, tengo una amiga que aplicó para la visa de Estados Unidos y no se la dieron y la pagó y todo y fue como, te cobran el trámite básicamente. Pero por ejemplo en el caso de la Skilled Worker Visa yo creo que funciona así. Repito, yo no soy abogada ni nada, pero por lógica pura, si uno lo primero que tiene que entregar es el certificado de sponsorship, el examen de inglés y recién ahí tienen que pagar, yo creo que no debería haber problema. Puede pasar, si van a aplicar a la visa es porque están seguros de que cumplen con todos los requisitos, etcétera. No les diría apliquen sin alguno de los requisitos. El tema es que ya para empezar lo primero que te piden es el certificado de sponsorship. Si ya tienen un sponsor, la empresa los quiere es porque seguramente tengan estudios o porque estén preparados para ese trabajo, etcétera. Otra de las preguntas que me preguntan bastante es si los sponsors, o sea las empresas, pueden llegar a pagarles a ustedes la visa, por ejemplo la estadía o lo que sea. Y sí, puede ser, hay empresas que son muy grandes y que realmente pueden tener esa posibilidad de ayudarlos con la visa o pagar algo, por ejemplo la salud pública. Y, bueno, deja de ser pública porque si vienen con visa tienen que pagar, pero tampoco es que pagan tanto, se paga anualmente. Puede pasar también de que les paguen, no sé, les den un lugar para estar los primeros meses hasta que ya tengan su sueldo y puedan alquilarse algo. Y por último, hay otra de las cosas que me preguntan muchísimo, que creo que hay una confusión muy grande, es tema Brexit, pre-settle, settle status y visas. Así que lo quiero volver a explicar rapidito, pero básicamente si ustedes tenían pasaporte europeo, estaban viviendo acá antes del 31 de diciembre del año 2020, podían aplicar al pre-settle o settle, si ya llevan más de 5 años. Si ya menos de 5 años, aplicabas para el pre-settle. Todo esto lo explico en un video que se llama pre-settle status. Recuerden también que en ese video les cuento hasta cuánto tiempo pueden estar fuera del Reino Unido, porque hay mucha gente que vino con pasaporte europeo antes del Brexit, que vivió un tiempo corto o largo, se fue y no volvió y cree que sigue teniendo la residencia del Reino Unido cuando en realidad la perdió, o no tiene la opción de aplicar para el settle status y tener la residencia permanente. Así que mucho cuidado con eso, ya tengo un video explicando bien el tema de las fechas. También gente que me pregunta si tienen que aplicar el pre-settle si estaban acá con visa. Si tenías visa es porque no sos europeo o porque no tienes pasaporte europeo o porque no viniste con pasaporte europeo, entonces no. El tema es que hay gente que sí aplica el pre-settle si son familiares o vienen acá porque su familiar, esposo, esposa, hijo, hija, lo que sea, son europeos y estaban viviendo acá antes del Brexit, entonces en ese caso sí te dan como la residencia de esposa, etcétera, y ahí sí tienen que aplicar. Y creo que nada más, no se me ocurre una pregunta así que me hagan mucho. Creo que respondí básicamente todo. Igualmente ya saben que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, me los pueden dejar en los comentarios, me pueden hablar por Instagram y seguramente vuelva dentro de unas semanas a abrir ahí el espacio en mis historias de Instagram para que ustedes me puedan hacer preguntas y poder responderlas acá en el video, que por más que yo les respondo a ustedes por privado cuando me hablan, está bueno también responder las cosas acá en un video porque esto es para todos y todo el mundo puede ver la respuesta. Básicamente eso, así que ya saben, cualquier duda, pregunta me lo dejan abajo en los comentarios o me lo dejan por Instagram. Y si les gustó, no se olviden de suscribirse, de darme un like que me ayuda muchísimo, de comentar y compartir si creen que a alguien le puede llegar a ayudar este video. Y nada más, les mando un beso enorme y nos vemos la próxima. Chao, chao.